Diego Valadez. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de nuestro invitado. Diego Valadez nace en el año de 1945. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Autor, entre otros, de los siguientes libros: La dictadura constitucional en América Latina, la Constitución reformada, el control del poder. Sí, es miembro del Colegio Nacional, el Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias. También es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un aplauso para nuestro invitado. Gracias. Y antes de cederle el micrófono al invitado, nos acompaña el director de nuestra facultad, el licenciado René Adrián Salinas, quien les va a dirigir una palabra a manera de bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy es un día importante para nuestra licenciatura en Derecho de esta facultad, porque tenemos la presencia de un jurista extraordinario, del doctor Diego Valadez. A nombre de la comunidad de esta facultad, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en su conjunto, quiero darle las gracias al doctor por hacer espacio en su agenda y permitirnos disfrutar de la charla que hoy viviremos. De igual forma, quiero agradecer también al Seminario de Cultura Mexicana, específicamente a la corresponsalía de los dos Laredos, por hacer posible este tipo de eventos. Bienvenidos todos y disfrutemos del evento del día de hoy. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la amable bienvenida, señor director Salinas. Muchas gracias también al maestro Alfredo Arcos, quien es el presidente de la corresponsalía en los dos Laredos del Seminario de Cultura Mexicana. Y muchas gracias, estimadas maestras, estimados maestros, compañeras y compañeros, por darme la oportunidad de dirigirles la palabra durante unos minutos y por haberme invitado a disertar, digamos, a hacer comentarios acerca del Estado de Derecho en México, para haberme beneficiado también por los puntos de vista, las observaciones, los comentarios que ustedes puedan o deseen formular. Y digo esto porque una de las funciones principales, y lo digo delante de varios maestros de la facultad, una de las principales funciones que tenemos quienes nos dedicamos a la enseñanza y a la investigación es justamente propiciar y, por supuesto, aceptar con el mayor entusiasmo cuando se hacen invitaciones como esta, el diálogo con estudiantes, con alumnas, alumnos y con maestras y maestros, porque es como todos nos enriquecemos. Particularmente yo entiendo que mi función académica consiste en estudiar y aprender todos los días. Esto lo digo muy especialmente dirigido a los estudiantes, porque todos los días son días de aprendizaje. Lo mismo cuando estamos como alumnos en una escuela de derecho, que cuando somos profesores o cuando participamos en una actividad profesional. La incesante actividad de aprendizaje es lo que nos enriquece, y particularmente a quienes nos dedicamos a una carrera como esta, la de Derecho, que está necesariamente vinculada con los cambios que se van produciendo permanentemente en el ordenamiento jurídico, en la jurisprudencia, y también, hay que reconocerlo y subrayarlo, en las prácticas y costumbres, lo mismo de los órganos del poder que de la sociedad misma.
Estoy muy contento por haber recibido esta invitación que acepté jubiloso a través del Seminario de Cultura Mexicana y proveniente de una universidad tan pujante como es en la que ustedes están participando. Celebro estar con quienes estudian Derecho en esa Universidad Autónoma de Tamaulipas, que tiene un prestigio también ganado, y particularmente hacerlo en una fecha que resulta muy emblemática, 20 de noviembre, un aniversario de nuestra revolución y por lo mismo el punto de inicio de lo que luego se convirtió en un nuevo orden constitucional y es justamente al que me voy a referir. Quiero comenzar haciendo una puntualización. Cuando hablamos de Estado de Derecho, damos lugar a que se produzcan diferentes tipos de opiniones y de posiciones, muchas de ellas, y digo esto con muchísimo respeto, impregnadas de elementos que pueden ser a favor o en contra de la situación que prevalece en el país y que se explican desde un punto de vista de una condición en la que el debate político en general presenta muchos signos de polarización. Yo trataré de ceñir mi comentario a los términos más estrictos y a los menos adjetivados posibles. Examinar el Estado de Derecho desde la perspectiva que nos ofrece la objetividad académica es una obligación que tenemos los profesores. Esto no excluye que se tomen posiciones y que se asuma la realidad del país desde una perspectiva múltiple y por eso somos un país plural y de libertades. Pero lo que me interesa transmitir a ustedes con la mayor objetividad posible es un panorama relacionado con el estado actual del Estado de Derecho. Los conceptos, por supuesto, son muy variados. El concepto mismo de Estado de Derecho admite muchas perspectivas y es contemplado desde múltiples ángulos. Algunos autores, por ejemplo Hans Kelsen, no aceptaba como viable desde el punto de vista científico hablar de Estado de Derecho en la medida que para Kelsen Estado y Derecho eran o son elementos que se implican recíprocamente. El Estado subsume o incluye al derecho, no concibe Kelsen un Estado que no sea el de derecho. Pero para aclarar y remontar esta dificultad, digamos, conceptual, tendremos que considerar lo que todos ustedes seguramente ya han estudiado en sus diferentes materias y entender que por Estado de Derecho en sentido muy amplio se entiende la conducta de los órganos del Estado apegada a las disposiciones jurídicas y a su vez la asunción y la aceptación, incluso la adhesión espontánea de los destinatarios del ordenamiento jurídico, que somos gobernantes y gobernados, la adhesión espontánea al ordenamiento jurídico. Esto es, los responsables del Estado de Derecho son lo mismo las autoridades que los gobernados. También nosotros estamos vinculados por el derecho y el cumplimiento de la norma nos incluye tanto a quienes en la posición política tenemos la de gobernados, como a quienes en la posición política ejercen el poder y tienen la de gobernantes. Sin embargo, en un sentido más restrictivo del concepto de Estado de Derecho, se aplica fundamentalmente a la adecuación o al comportamiento de los órganos del poder político en cualquiera de los niveles que nos situemos, a lo que está preceptuado por la norma y además a la obligación que tienen de hacer cumplir la norma por parte de los gobernados, de los ciudadanos, de los administrados, de los justiciables, en fin, de las múltiples categorías en las que cada uno de nosotros puede ser comprendido
o caracterizado. De manera que el órgano del poder o los órganos del poder no solo cumplen con el Estado de Derecho en la medida que se sujetan a la norma, sino también en la medida en la que hacen que la norma sea aplicable y esté en vigor y sea cumplida en los términos que la misma norma determina. De manera que no basta con que las autoridades tengan una actitud, digamos, unilateral en cuanto que digan yo no transgredo la norma, sino que también deben tener una actitud proactiva en el sentido de que digan yo no permito que nadie transgreda la norma, ni los que formamos parte del poder, ni aquellos que están en una posición externa a los órganos del poder. Desde luego, es una descripción muy general de Estado de Derecho que, como dije, de acuerdo con diferentes escuelas jurídicas, de acuerdo con diferentes métodos de investigación y docencia, puede ser caracterizada desde el punto de vista conceptual de múltiples formas. Pero la esencia siempre se referirá a eso, a la aplicabilidad de la norma jurídica por parte de los órganos del poder y por parte de los destinatarios del poder que somos los gobernados. Bien, para tratar de presentar a ustedes un panorama lo más objetivo posible, voy a recurrir a una medición que se hace año con año por parte de un órgano internacional de carácter privado. Es un órgano académico que hace un estudio muy amplio en prácticamente todo el mundo. En los informes más recientes incluye la valoración de 143 países. No es la totalidad de los países o de los estados que forman parte de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen en este momento 193 integrantes. De verdad que hay 50 estados que no están comprendidos en este estudio que hace año con año el organismo que se denomina World Justice Project, o sea, Proyecto Mundial de Justicia. Llevan ya varios lustros haciendo una medición anual para la cual han caracterizado o identificado 8 grandes capítulos, y dentro de cada uno de estos 8 grandes capítulos buscan una multiplicidad de indicadores. Esta organización funciona con corresponsalías en esos 143 países, que en cada uno de los países pueden oscilar entre 30 o 40 informantes profesionales hasta en ocasiones más de un centenar y cerca de 2 centenares en ciertos casos. Lo que hace cada uno de esos expertos en derecho, porque todos lo son, es responder a una serie de preguntas que esta organización les formula, resuelven el formulario, integran informes. Los informes de cada uno de los evaluadores son contrastados entre sí y se sacan de allí promedios generales. Esto se hace con relación a cada país y en síntesis se acaba haciendo con relación a todos los países examinados, que como ya dije son 143. ¿Cuáles son los indicadores que mide esta organización? Y repito, con relación a cada uno de esos indicadores hay toda una batería de preguntas y de incógnitas que se tienen que ir despejando. En primer lugar, examinan cuál es el nivel de los controles gubernamentales. Esto es, cómo se lleva a cabo la relación entre los diferentes órganos del poder y cómo se controlan de manera recíproca. En segundo lugar, se mide la ausencia de corrupción o la corrupción en términos generales, pero lo que se valora es cuáles son los niveles más altos o más bajos de incidencia de la corrupción en cada uno de los estados integrantes. En tercer lugar, se calibra o se mide el gobierno abierto, esto es,
la accesibilidad que presenta el gobierno por lo que respecta a la información de sus actos y de sus decisiones, y por otra parte la participación que tienen los ciudadanos en la gestión pública de manera directa o indirecta. El cuarto rubro es el que refiere a derechos fundamentales, de manera que se ve cuál es la relación entre los derechos existentes en un sistema jurídico determinado en el que corresponde a cada uno de los estados y cuál es la relación entre la norma y la normalidad, esto es, en qué coinciden los enunciados normativos relacionados con los derechos fundamentales y las prácticas efectivas y las garantías eficaces para hacer viables esos derechos humanos y protegerlos. En quinto término, me refiero, todos son indicadores con relación al Estado de Derecho, se examina lo que corresponde al capítulo de orden y seguridad. Esto es, si la sociedad es una sociedad bien estructurada y funciona de una manera bien estructurada, y si hay seguridad jurídica para sus integrantes. El sexto factor es cumplimiento de las normas. Esto es, como ya dije en un principio, si quienes tienen la obligación de cumplir las normas las cumplen, y si quienes tienen la obligación de hacer cumplir las normas cumplen a su vez con esa obligación. Y luego hay dos elementos ya muy específicos, uno acerca de cómo funciona la justicia civil y otro cómo funciona la justicia penal. No hay otros ingredientes como por ejemplo la justicia laboral o la justicia administrativa, sino que se han tomado como indicadores centrales estos dos solamente, justicia civil y justicia penal. Así se componen los 8 elementos que les comenté establecidos por este organismo internacional. Perdón. ¿Cuál es la posición que ocupa México? Bien, con relación a cada uno de los 8 elementos, se da una calificación contrastada con las de los otros 142 países. O sea, en total se ve cómo están funcionando los 143 países. ¿Cuál es la situación general que se asigna a México dentro de los 143 países? ¿En qué lugar nos pone este indicador? Pues nos pone en el lugar 121. O sea, solamente hay 22 países que tienen un nivel de Estado de Derecho más vulnerable o menor calificado que el de México. Si queremos hacer una valoración en tiempo y cotejamos cómo estábamos hace apenas 3 años en el informe de 2022, en 2022 estábamos en el lugar 104. Hemos bajado, por tanto, casi 20 lugares en 3 años. Cuando se tomó esta medición, que fue a lo largo del año 2024, los indicadores se hicieron públicos en 2025, es el índice de Estado de Derecho de 2025, pero corresponde, repito, a las valoraciones hechas en 2024. Todavía en México no se había aplicado la reforma judicial. Bueno, esto lo digo justamente porque voy a referirme más adelante, cuando vea cada uno de los 8 indicadores, cuál es el nivel en el que se había puesto a México en cuanto a Estado de Derecho en materia de justicia civil y en materia en particular de justicia penal. De todos los indicadores que tiene México, como dije, el balance general, el promedio nos pone en el lugar 121. Sin embargo, en materia de justicia penal, estamos en el lugar 135, no en el 121. 135 de 143. Mientras que en el que aparecemos mejor calificados es en gobierno abierto, donde estamos en el lugar 54 de 143. En otros estamos en un nivel
no tan deteriorado como el que nos asignan en materia de justicia penal, pero tampoco tan favorable como el que se nos atribuyó en materia de gobierno abierto, que es en derechos fundamentales. En derechos fundamentales, México aparece en el rango de calificación correspondiente al lugar 95 de 143. Bien, veamos ahora, en particular, por qué estamos en el lugar que estamos en cada uno de los 8 rubros que ya mencioné. Comencemos por controles gubernamentales. En controles gubernamentales aparecemos clasificados muy abajo, en el lugar 108. ¿Y qué es lo que determina este lugar o esta posición en la escala del Estado de Derecho? El primer ingrediente o el primer elemento es el del sistema presidencial, al que yo he denominado absolutismo presidencial o presidencialismo absolutista. ¿Por qué? Porque el diseño del sistema presidencial en México ha llevado a una elevada concentración del poder en manos del presidente y que se proyecta de manera piramidal a escala en el orden federal y en el orden municipal hacia las autoridades correspondientes. De suerte que la concentración del poder tiende a hacerse un fenómeno recurrente que se reproduce en cuanto al nivel de la presidencia de la República y el nivel de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales. La concentración del poder es una característica que nos ha acompañado a lo largo de más de 2 siglos de existencia como país soberano, pero se acentuó en particular en la Constitución de 1917. En 1917, y por eso hice referencia a esta fecha tan significativa como es para nosotros el 20 de noviembre. En 1917, lo que se estableció y el producto de la labor llevada a cabo por los constituyentes en Querétaro fue la incorporación de una serie de principios que no formaban parte del constitucionalismo de la época. Eran los principios del derecho social. Ustedes han estudiado estos elementos con sus maestras y sus maestros y saben que justamente estos elementos de carácter social se caracterizaron fundamentalmente en cuanto a la educación pública, en cuanto a la tenencia y de la tierra y la organización de la producción en el campo, y en cuanto a la organización del trabajo y los derechos conferidos a trabajadores y a campesinos. Estos son los aspectos que caracterizaron de manera sobresaliente a nuestra Constitución en 1917. Pero también hay que contemplar otros factores vigentes en aquel momento. Tal vez ustedes recuerden que el 5 de febrero de 1917, fecha en la que entró en vigor la Constitución que hoy nos rige, México estaba ocupado por fuerzas armadas extranjeras. Esto es, había en la presencia, en el territorio nacional, estaba la presencia del ejército estadounidense, que había ingresado en lo que se conoce como expedición punitiva para perseguir a Francisco Villa. Esta tesis de la persecución de personas que pueden, desde la perspectiva de Estados Unidos, cometer delitos que afectan a Estados Unidos, no es una tesis nueva. Esta estuvo presente en el gobierno del presidente Wilson, que fue quien ordenó la intervención en el territorio mexicano de una columna muy considerable de tropas americanas, entre quienes venía quien luego se hizo famoso en la Segunda Guerra Mundial, el general Patton, pero que en ese momento era solo teniente Patton. Bien, México estaba intervenido por fuerzas extranjeras
en el momento en que discutió su constitución y en el momento en que la puso en vigor. Las tropas estadounidenses salieron de México también el 5 de febrero de 1917. Por otra parte, habíamos iniciado un periodo revolucionario en 1910, pero que se acentuó a partir de 1913 con motivo del homicidio del que fue víctima el presidente de la República y del que también fue víctima el vicepresidente de la República. Madero y Pino Suárez fueron asesinados en febrero de 1913 y con ese motivo se reactivó la Revolución Mexicana, pero convertida ya en una lucha que primero fue revolucionaria, pero que luego se convirtió en una lucha entre las diferentes facciones de la revolución. Esto es, una vez que se consiguió en la primera fase, en 1910-11, derrocar a Porfirio Díaz como dictador, y una vez que se consiguió en 1913 derrocar a un usurpador como había sido Victoriano Huerta, se consiguieron los propósitos inmediatos de la revolución. Pero una vez que se produjo eso, a partir del derrocamiento de Huerta, las diferentes fracciones de fuerzas militares que habían intervenido para el derrocamiento de Victoriano Huerta entraron en conflicto entre sí. Y eso ya se convirtió no en revolución, sino en guerra civil. Se habla de guerra civil cuando son los integrantes de una misma comunidad política quienes combaten con armas entre sí por razones de conquista del poder político. Y cuando la Constitución de 1917 es aprobada, o cuando es discutida por el Congreso Constituyente, se da un fenómeno. Al Congreso Constituyente solo fueron convocadas las fuerzas que apoyaban a Venustiano Carranza y fueron expresamente excluidas de la convocatoria para la integración del Congreso Constituyente las fuerzas que apoyaban a Francisco Villa y a Emiliano Zapata. De manera que la Constitución no fue el resultado de un consenso general de la nación, sino de un acuerdo de una fuerza política y militar dominante en 1917. Esto no quita ningún mérito a la Constitución, pero sí explica que al definirse los poderes o facultades del presidente de la República, se considerara que el país estaba en armas, que del 17 de los estados entonces integrantes de la Federación vivían procesos de levantamientos armados y que había, desde la perspectiva de quienes ejercían el poder federal, había que reducir y pacificar. De manera que se dieron las circunstancias de una intervención extranjera, de una sublevación generalizada en el país y además de una importante resistencia política y cultural y económica ejercida por quienes habían formado parte del antiguo régimen porfiriano. Así que el Congreso Constituyente de Querétaro consideró que era necesario investir al presidente de la República de una suma de potestades que le permitiera hacer frente a todos esos elementos a los que tenía que buscar, o con relación a los cuales tenía que buscar la consolidación del poder nacional. Esto explica que se le hayan dado al presidente enormes poderes. Y por lo mismo en el propio constituyente se dijo que se había erigido o construido una presidencia muy poderosa, muy fuerte, prácticamente una presidencia hegemónica. Pero el andar del tiempo, que debió haber significado una remodelación de esa presidencia y que debió haberse traducido en una adecuación de la presidencia a los tiempos democráticos que se fueron construyendo y en los cuales llegamos a vivir, quienes ahora formamos parte de la comunidad política nacional. En vez de haber hecho eso, se siguieron multiplicando e incrementando los poderes del presidente. Sucesivas reformas
aplicadas a partir de 1921 y prácticamente hasta las últimas llevadas a cabo el año pasado, o incluso este mismo año, en 2025, todas atienden a fortalecer las facultades del presidente o a debilitar las facultades de otros órganos que en un constitucionalismo bien estructurado deben ejercer controles sobre los presidentes, sobre los gobiernos, sobre las administraciones públicas. Esto indica que nosotros tenemos un muy bajo nivel de control sobre la función gubernamental en el país y por eso en el indicador global se nos coloca en el lugar 108 de 143. Expliqué a ustedes, o traté de hacerlo, el origen y la justificación inicial que se tuvo en 1917. Pero cuando ya no fuimos un país con alzamientos militares diseminados en la mayor parte del territorio, cuando ya no tenemos una clase dominante que proviene de un proceso o de una vida correspondiente a una dictadura de más de 30 años como fue la porfiriana, y cuando no tenemos ya invasiones externas que nos hagan necesario contar con una concentración del poder para que alguien pueda asumir la respuesta a ese desafío internacional, no se justifica que tengamos un presidente o un sistema presidencial que le da a quien ejerce la presidencia más facultades incluso de las que tiene en 1917, porque en el camino los presidentes se convirtieron en la primera autoridad educativa del país a partir de 1921, en la primera autoridad laboral a partir de 1928, en la autoridad en materia de seguridad social a partir de 1943. Y así puedo enunciar a ustedes una suma de facultades que se fueron adicionando en la Constitución y que aumentaron las potestades presidenciales sin generar elementos de control para esas potestades. Veamos el segundo tema: ausencia de corrupción. La corrupción tiene múltiples causas, pero una de las más importantes se denomina impunidad. Y esta resulta de que se produce la comisión de actos contrarios a la norma, contrarios a derecho, y no son sancionados conforme a derecho. Lamentablemente, todos los días estamos viendo en el país que particularmente en cuanto a cuestiones de violencia, se producen episodios dolorosísimos para la sociedad mexicana que no están siendo objeto de sanción. Esto es, la capacidad del Estado mexicano para reaccionar frente a las acciones disruptivas del derecho es considerablemente inferior a la que representan esas acciones disruptivas. Cuando tenemos el volumen de personas desaparecidas o el volumen de actos de extorsión o el volumen de homicidios y la tasa de esclarecimiento de cada uno de esos delitos es del nivel que tenemos, que se calcula no anda por arriba del 2% del total de los delitos cometidos, quiere decir que el volumen de impunidad resulta de tal magnitud que entonces la disrupción o la afectación del orden jurídico carece de respuesta institucional. Y entre estos se encuentran los fenómenos de corrupción. De la corrupción con la que lamentablemente coexistimos y de la que tenemos testimonios e incluso vivencias propias con mucha frecuencia. Lo mismo en las gestiones administrativas que en la gestión policial y en múltiples órdenes de la vida cotidiana. Se sabe de actos de corrupción que no son perseguidos, que no son castigados. Y además existen estructuras de corrupción o que potencian la corrupción que guardan relación también con el capítulo anterior, con el de la ausencia de controles gubernamentales. Por ejemplo, hay una forma de organización administrativa que se conoce desde que así la formuló
y la identificó un célebre sociólogo del siglo XIX-XX, Max Weber, que llamó patrimonialización de la administración pública o patrimonialismo burocrático. ¿En qué consiste? En que al no existir una administración pública altamente profesional y políticamente neutral, la administración se convierte prácticamente en una especie, y perdonen que use una expresión coloquial, en un botín de la política. De manera que quienes ganan las posiciones de mando gubernamental o de mando político conquistan también la potestad de adueñarse de todos los cargos de la administración pública para repartirlos a su arbitrio, no conforme a reglas estandarizadas, no conforme a principios de competencia entre los aspirantes a la función pública, no conforme al mérito que cada uno de los aspirantes plantee, sino simplemente por razones de relación personal o de compromiso personal. Esto es parte de la corrupción que afecta al país. Entonces, entre la patrimonialización de la administración pública y la impunidad que tiende a generalizarse, los niveles de corrupción son altos en nuestro país y nos ponen en el lugar 134 de 143 países, para que vean ustedes la magnitud que tiene en el conjunto del Estado de Derecho este solo fenómeno. El gobierno abierto es el que nos presenta la mejor calificación, nos pone en el lugar 54, que tampoco es precisamente para echar a repique las campanas, pero de todas maneras es el indicador más favorable que tenemos. Solo que este indicador era el que correspondía a la estimación y a la valoración que se hizo, como ya dije a ustedes, en el año 2024, cuando todavía no habían desaparecido los órganos constitucionales autónomos que ya fueron extinguidos prácticamente en su totalidad. ¿Esto qué significa? Que efectivamente se había conseguido que una gran parte de la administración pública estuviera sujeta al escrutinio público y que la acción y el funcionamiento de esos órganos constitucionales fueran una especie de garantía administrativa en cuanto a capacidad y solvencia profesional y también en cuanto a, hipotéticamente, neutralidad política. Digo hipotéticamente porque nunca se consiguió la neutralidad política al completo, habida cuenta de que en la designación de los titulares de los órganos constitucionales autónomos operaba el principio del quid pro quo, o sea, del dando y dando, dicho en términos más llanos. Y entre sí los partidos intercambiaban favores para determinar quiénes eran las personas que ocupaban la titularidad de esos órganos. Aún así, la caracterización de esos órganos y su funcionamiento había significado un avance relativamente importante en la vida administrativa del país, pero esto ya fue derogado en 2024, cuando se hizo la valoración y se le dio ese lugar 54 a México. Todavía estaban en vigor estos órganos constitucionales autónomos. En materia de derechos fundamentales, nuestro lugar es el 95, bajo, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una relación directa entre la norma y la normalidad. La norma, por ejemplo, establece que todos tenemos entre nuestros derechos fundamentales el de libertad, que incluye la de circulación, el de seguridad jurídica, el de libertad de palabra, y el de integridad física, el de derecho a la protección del patrimonio y todos los derechos que ustedes conocen. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay ciertas actividades y ciertos derechos fundamentales que se ven restringidos, no por acción directa de las autoridades, pero sí por acción de otros grupos o de grupos delincuenciales. Aquí vale la pena señalar un factor.
De acuerdo con el nivel en el que vayan ustedes en sus estudios de derecho, habrán estudiado algunas de las personas asistentes, y me dirijo en primer lugar, con el permiso de las maestras y los maestros, a los compañeros y a las compañeras estudiantes. Habrán estudiado derecho de amparo. En México, el amparo, o sea, la protección de ciertos derechos frente a la acción del poder, está dirigido fundamentalmente contra los órganos del Estado. En otros sistemas constitucionales, por ejemplo, en Europa, en Alemania, que fue el primero, y después ahora en Italia y en España, en Bélgica, en América Latina, en Argentina, que también fue el primero, pero también ahora en otros países como Chile o como Colombia, existe lo que se llama la defensa transversal de los derechos. Esto es, se reconoce que las afectaciones a los derechos fundamentales no solo proceden de los órganos del poder político, y que muchas veces también proceden de los órganos del poder económico o de otros particulares que no necesariamente ejercen poder económico, pero sí alguna función de carácter coercitivo que limita nuestros derechos. Y cuando en México hablamos de extorsión o de privación ilegal de la libertad, por ejemplo, estamos aludiendo a limitaciones de facto o de hecho con relación a nuestros derechos fundamentales, que no proceden de una autoridad, sino que proceden de particulares. ¿Cuál fue el razonamiento que se adoptó en el primer país que resolvió este tema, que fue Alemania, y en América Latina, Argentina? Se dijo, cuando un particular invade o afecta los derechos fundamentales de otro particular, se debe a que el Estado o los órganos, algún órgano del Estado o varios de los órganos del Estado, no actuaron de manera eficiente para impedir que se diera esa violación de los derechos de un particular por parte de otro particular. Esta defensa transversal de los derechos fundamentales, que es un capítulo que nos falta en cuanto a nuestro derecho de amparo, da lugar a que muchos de nuestros derechos fundamentales sean afectados o potencialmente sean afectados por órganos del poder, pero que en muchísimos casos estén siendo afectados por otros particulares que limitan, repito, el ejercicio de nuestras libertades, el ejercicio o el disfrute de derechos como corresponden a los de seguridad jurídica. De suerte que por eso nuestra calificación en cuanto a derechos fundamentales es tan baja. Estamos en el lugar 95 en esta materia. Pero esto nos lleva ahora al territorio a los dos territorios o los territorios más delicados: orden y seguridad. No tengo que ampliar los elementos sobre estos factores de orden y seguridad porque son del dominio público. Y esto, por supuesto, daña al Estado de Derecho. Por eso, en esta materia, ocupamos el lugar 132 de 143, como dije a ustedes al inicio de la plática. En cuanto a cumplimiento de la ley, estamos en el lugar 113, porque además de los muchos factores que ya comenté a ustedes, también se ha advertido, y esto sí de manera recurrente en los últimos años, que muchos elementos previstos por la norma son incumplidos por parte de quienes debían aplicarlos. Por ejemplo, la concesión de contratos sin concurso, de contratos dados de manera directa, o como solemos decir de manera coloquial, a dedo. Y por otra parte, porque menudean las denuncias con relación a actos de corrupción de personas que desempeñan cargos de responsabilidad pública. Y con relación a esas denuncias, no se han producido las correspondientes aperturas o inicios de las investigaciones correspondientes. De suerte que en materia de cumplimiento de la ley, nuestra situación
es realmente exigua y por eso estamos en el lugar 113, no tan abajo como en los casos de justicia civil y de justicia penal. Y ahora, y con esto estoy ya acercándome a la conclusión, en materia de justicia civil y de justicia penal, las estimaciones que se hicieron por parte de esta organización internacional del proyecto de justicia global, el World Justice Project, nos ponen en materia de justicia civil en el lugar 132 y en materia penal en el 134 en justicia civil y 135 en justicia penal. Vean ustedes lo que esto significa. Solo hay 8 países después del nuestro peor calificados en materia de justicia penal en 2024. ¿Cuáles son esos 8 países? Nicaragua, Afganistán, Haití, Camerún, Myanmar, El Salvador, Bolivia y Venezuela. De esos 8 países, 4 se encuentran en situación de guerra civil. De manera que no es una justificación, pero sí es una explicación. Afganistán, Haití, Camerún y Myanmar. Y 2 viven en condiciones de régimen dictatorial. Nicaragua y Venezuela. Solo uno de los países peor calificados que el nuestro, que es Bolivia, es un país en donde se llevan a cabo elecciones libres y en el que no se puede hablar ni de guerra civil ni de dictadura. ¿Qué significa esto, compañeras, compañeros? Que el riesgo de que descendamos aún más en las estimaciones que se lleven a cabo en 2025 y se publiquen en 2026 están relacionadas con la reciente reforma judicial. Esta reforma, repito, no fue considerada porque si bien fue aprobada en septiembre y publicada y promulgada en septiembre de 2024, el 15 de septiembre de 2024, no se aplicó sino hasta 2025 y por tanto, ya dije, no entró en la estimación y en los análisis que se hicieron con relación al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a lo largo de 2024. Es previsible que la justicia encuentre o entre en una etapa de deterioro significativo porque lo que se produjo con motivo de la reforma fue una modificación en cuanto a la manera de ser de la designación de los jueces, que pasó de ser una designación en la que solían intervenir 2 órganos del poder, el ejecutivo y el legislativo, sino que se transfirió, como ya todos sabemos, a una decisión electoral con las características que pudimos valorar y apreciar el pasado mes de junio. Pero adicionalmente a eso, en materia federal se interrumpió el principio que viene desde el siglo XIX, que estuvo vigente en el país durante 2 siglos, en cuanto a la rotación de los juzgadores federales a lo largo de todo el país, de suerte que no generaron intereses particulares en los lugares donde iban a dictar justicia. Se quiso evitar desde el siglo XIX que la justicia local y la justicia federal tuvieran los mismos niveles de relación con la sociedad y, por tanto, las mismas posibilidades de contaminación con los intereses locales. No entraré en este caso a las graves deficiencias que significó el que desde el siglo XIX se haya establecido el amparo directo, esto es, la posibilidad de recurrir a la justicia federal con relación a las sentencias o resoluciones de la justicia local, pero sí subrayaré que la razón que se hizo en aquel momento, que se tuvo en aquel momento, fue la de evitar la colusión y particularmente el crecimiento de los intereses caciquiles. Lo que se ha hecho con la reforma actual es determinar que los jueces que son elegidos, federales elegidos por 9 años y los magistrados federales también por 9 años, deberán residir la totalidad de su ejercicio jurisdiccional en el mismo lugar en el que fueron elegidos. De manera que imaginemos el tipo de presiones que se van a desencadenar
sobre personas que viven en lugares altamente expuestos. Pensemos, por solo mencionar un caso, Chilpancingo, solo decir algo, o como estado en general, Michoacán, cuyas características de violencia conocemos y han sido particularmente difundidas en en las últimas semanas y últimos días. La presión a la que van a estar sujetos los jueces y en particular los penales va a ser gigantesca. Y las posibles distorsiones de la justicia son imprevisibles todavía. A esto se suma que estarán expuestos a los intereses económicos y estarán expuestos, por supuesto, a las presiones de carácter político, y esto fortalecerá los caciquismos locales que han sido un mal endémico del país desde el siglo XIX. Quiero concluir, si me permite, me había indicado el maestro Arcos que la intervención debe ser de 45 minutos, llevo 48, pero terminaré en 2 minutos, solo por una razón, porque no quiero dejar en ustedes, maestras, maestros, compañeras, compañeros, la idea de que estamos en una condición necesariamente negativa y adversa. No. Esa es una parte del problema. Lo que he planteado a ustedes es una descripción de la realidad jurídico-política del país que tiene que ver con lo que concierne al Estado de Derecho. Pero lo importante es que tengamos la convicción de que esta condición, esta situación, este estado del Estado de Derecho no es irreversible y que no es necesariamente una realidad fatal que nos vaya a acompañar por toda nuestra vida. Todo lo contrario. Estoy convencido de que justamente acciones como la que ustedes llevan a cabo, de estudiar, de prepararse, de lo que hacen los maestros, de representar un verdadero papel de líderes culturales, al enseñar y al transmitir sus conocimientos y también al orientar con su propio ejemplo, es parte de lo que nos va a llevar a la mejoría de nuestra vida institucional. Hemos fallado en muchas cosas, pero somos como sociedad una buena sociedad que está consciente de sus derechos y que debe estar consciente también de sus posibilidades. Es perfectamente posible superar la situación que estamos ahora si enmendamos y corregimos adecuadamente, con buenos diseños institucionales, los problemas que nos han afligido hasta ahora. Uno de ellos, que fue al que me referí en último lugar, el de justicia. Tengamos presente que si ustedes están estudiando en una escuela solvente, como es la facultad en la que en este momento llevan a cabo sus estudios de derecho, pueden considerar mexicanas y mexicanos privilegiados, porque infortunadamente las autoridades educativas del país han permitido que las escuelas de derecho proliferen. En el país están identificadas en este momento alrededor de 2.300 escuelas de derecho. Es el país uno de los países del mundo con mayor índice o número de escuelas por cada 100.000 habitantes. Y por supuesto, la calidad educativa de la amplia mayoría de esas 2.300 escuelas es muy deficiente. Ahí tenemos uno de los puntos negativos que afectan al Estado de Derecho, porque muchas personas que salen al mercado de trabajo o que ingresan a las funciones de carácter jurídico en el ámbito profesional, público o privado, carecen de conocimientos. Ustedes están en una excelente escuela y por eso agradecí mucho esta invitación que se me hizo, y tienen una gran oportunidad para prepararse y lo están seguramente haciendo. Pero ese es uno de los problemas, no regular la educación jurídica en el país, que debería ser una función del Estado. Otra, no está regulado el ejercicio de la carrera de Derecho. Los colegios son organizaciones los colegios de abogados son organizaciones que se fundan y que se rigen de acuerdo con el compromiso que en cada caso los colegios asumen y sus colegiados. Tenemos colegios muy eficientes, pero los tenemos también muy defectuosos.
No hay colegiación obligatoria y debería existir en un país con las características del nuestro. Es el único país de la organización que se conoce como OCDE, o sea, de cooperación, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que no tiene colegiación obligatoria. Y concluyo con el último dato. En México tenemos 5 jueces por cada 100,000 habitantes, considerando jueces federales y jueces locales. En Costa Rica, estado cercano a nuestro país, tienen 25 jueces por cada 100,000 habitantes. 5 veces más, 500% más. Estoy dando solo algunas pinceladas muy rápidas para decir a ustedes, nuestros problemas son de una deficiente estructura institucional y de una deficiente exigencia en cuanto al funcionamiento de las instituciones. ¿Podemos mejorarlo? Sin duda. ¿Vamos a mejorarlo? Tampoco tengo dudas. Y en buena medida esto estará en manos de ustedes. Perdónenme, por favor, maestras, maestros, por haberme alargado más del tiempo señalado inicialmente, y me pongo a sus órdenes, si ustedes tienen tiempo todavía, para tratar de responder a las preguntas que se deseen plantear o para escuchar los planteamientos que deseen ustedes formular. Muchas gracias nuevamente por su atención y perdonen por haber abusado de su tiempo. Estaba preguntando si hay la inquietud de formularle alguna pregunta. Bueno, estimado doctor, pues estamos infinitamente agradecidos con usted. Valoramos mucho su tiempo, el que haya compartido con nosotros los conocimientos y refrendamos desde aquí esa necesidad última que usted externó de que hay una gran responsabilidad muy agradecido por usted y sin nada más que agregar, muy buenas tardes a usted y a todos los que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias nuevamente, maestras, maestros, por esta generosa invitación. Aprecio también mucho que el Seminario de Cultura Mexicana me haya dado la oportunidad de estar con ustedes esta tarde y me pongo a su disposición para cualquier otra intervención que ustedes consideren adecuada en el futuro. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos a quienes están cursando sus estudios en esa escuela, y mi agradecimiento y felicitación a las maestras y a los maestros por el gran esfuerzo que hacen para orientar y educar a una juventud tan prometedora como la tamaulipeca. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.